Y hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Natalie Nader, que es fellow de cardiología de la Javeriana de San Ignacio, presentándonos un caso de tumores cardíacos. Adelante, Ricardo, querías también presentarlo. Sí, perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero que estén bien, que se hayan cuidado mucho. Y sí, queremos como complementar nuestra presentación en este ciclo con un caso que nos parece interesante. Es un caso pues algo práctico, algo ilustrativo, curioso también, que nos parece que nos puede enseñar varias cosas a todos. No es nada complejo en el sentido de no esperen ninguna cosa enredada, ni rebuscada, ni nada, sino es una cosa de la vida diaria que nos puede pasar a todos y nos encantaría que nos acompañen participando, digamos, con sus comentarios, ante momenticos en que hacemos como unas pequeñas preguntas, como para ver qué hubieran hecho ustedes en esos momentos. Si les parece, pues levantan la mano y tratamos de darle la palabra entre Héctor y yo, les tratamos de moderar la reunión, y Natalie va haciendo la presentación, el curso, y así cerramos el ciclo. Entonces, nuevamente bienvenidos, y Natalie pues ya la presentaron, ella es fellow en este momento de nuestro programa, está rotando ahorita en métodos no invasivos, y pues nos ha participado mucho en este caso, y además también se relaciona con algo de su trabajo de investigación que está haciendo de promoción para su fellow también. Entonces vamos a dar inicio, si todos están de acuerdo. Natalia, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio académico, y pues vamos a dar inicio a la presentación del caso de tumores cardíacos. Entonces, ¿quién es nuestro paciente? Nuestro paciente es sexo masculino, de 46 años, natural de Honda, Tolima, procedente de Bogotá, casado, con una ocupación de operario de maquinarias pesadas, quien consulta nuestro servicio de ecocardiografía el día 19 de agosto del 2020. Esto fue de forma ambulatoria y programada. Es un paciente que inicia con un cuadro clínico aproximadamente de 5 años de evolución. Refiere que comenzó con una protrusión de la órbita derecha, y en estudios de extensión se documentó una lesión tumoral a nivel del sistema nervioso central, por lo cual en septiembre del 2019 fue llevado a craniotomía con resección de la lesión, documentándose un linfoma no Hodgkin B difuso de célula grande, primario sistema nervioso central, y en abril inicia ciclos de quimioterapia, recibiendo poliquimioterapia con alta toxicidad de metrotexate y rituximab. Recibió 5 ciclos hasta junio del 2020. Quiero aclarar que cuando hablamos de alta toxicidad, en este esquema que se utiliza es alta toxicidad hepática, medular y renal, no hay cardiotoxicidad incluida. Y en junio del 2020, pues el paciente comienza a tener una adecuada respuesta a su tratamiento, y le hacen 2 ciclos de consolidación con altas dosis de citarabina. Teniendo en cuenta que el paciente tuvo muy buena evolución y se desea hacer consolidación de su enfermedad hematológica, el servicio de hematología decide iniciar estudios pretrasplantes para infusión de células hematopoyéticas, y por ese estudio pretrasplante llega a nuestra consulta ecocardiográfica el 19 de agosto. Con antecedentes, pues el linfoma no Hodgkin de células B ya previamente mencionado, tuberculosis latente que se documentó al inicio del diagnóstico de la enfermedad para inicios de ciclo de quimioterapia, quirúrgico la craniotomía, y el paciente es portador de un catéter implantable para la quimioterapia desde entonces. Toxicológicos no refiere, alérgicos a la fenitoína, y se encuentra en tratamiento con su esquema de quimioterapia y isoniazida y piridoxina para la tuberculosis latente. En revisión por sistema refiere que desde hacía 2 meses venía con clase funcional 2-4, negaba dolor torácico, palpitaciones y episodios sincopales y presincopales. Tampoco refería fatiga frecuente.
el examen físico realmente era normal, a nivel cardiopulmonar no había ninguna alteración y los signos vitales, pues los que tenemos ahí documentados, se encontraban también dentro de parámetros de normalidad. Y el paciente cuando llega a ecocardiograma, llega con paraclínicos establecidos. Aquí tenemos hemogramas, pruebas de función hepática y un perfil infeccioso y tiempos de coagulación que están dentro de parámetros de normalidad. En el hemograma pues no hay compromiso de ninguna de las líneas celulares. Y llega con un PET que se le realizó el 5 de agosto del mismo año. En el PET realmente no hay ninguna captación anormal. Aquí vemos en las imágenes a nivel cardíaco, en donde vemos que realmente no hay ninguna captación. Y el día 19 llega a nuestro ecocardiograma transtorácico. Entonces, aquí nos encontramos en un eje apical 4 cámaras. Lo que nosotros vemos a nuestra izquierda realmente son nuestras cavidades derechas. Entonces, vemos como en la aurícula derecha encontramos una imagen, una lesión ovalada, homogénea, con densidad de tejidos blandos, que aparenta tener un pedículo, que este pedículo pues está como adherido a la pared libre de la aurícula. Sin embargo, realmente en el ecocardiograma transtorácico no teníamos una muy buena ventana acústica. Y estas fueron como las imágenes que pudimos rescatar, en donde se veía mucho más la lesión. Y este es el mismo eje apical 4 cámaras, pero con un zoom a nivel de la aurícula derecha. Natalie, una pequeña interrupción para volver a insistir a todos que este es el ecocardiograma, tú lo mencionaste, que es el ecocardiograma que se practica previo, como una evaluación rutinaria previa a un eventual trasplante de médula. No era un examen programado y hasta ese momento este era un hallazgo relativamente incidental en cierta forma. Sí, señor. El paciente era totalmente asintomático hasta hacía 2 meses, que solo refería a la disminución de la clase funcional. El paciente, por su trasplante, se le solicitó el mismo día que se hizo el ecocardiograma, se realizó una tomografía de cuello, tórax y abdomen. Aquí traemos como la tomografía de tórax. No sé si, sé que va un poco rápido, ahorita le muestro más las imágenes, pero no sé si alguien logra observar algo, haciendo la aclaración de que esta imagen no va dirigida hacia el corazón, sino hacia su estudio pretrasplante para evaluar su enfermedad de base y sus posibles metástasis. Creo que el doctor Medina tiene la mano levantada. El doctor Medina, por favor. Héctor. Sí, tenía una pregunta. ¿Ese paciente tiene antecedente de haber tenido una inserción de un catéter central o un catéter yugular para la infusión de la quimioterapia? Sí, señor, y lo tiene puesto. Cuando comencé con el examen, con los antecedentes, lo aclaré, doctor, porque desafortunadamente lo que le digo, las ventanas del ecocardiograma transtorácico realmente no eran muy buenas y por eso cogimos como las mejores ventanas, pero aclaré que tenía implantado un catéter. Ah, ok. ¿Y es venoso superior? O sea, ¿es un yugular superior? Sí, señor. Ya. Ok. Pues así rápidamente, porque pues puede estar relacionado con la masa, pero lo que se ve en lo que se aprecia de la tomografía es pues una lesión ocupando espacio de una localización parecida a donde está la tomografía, como usted mencionaba. Tiene más contraste en el lado izquierdo que en el lado derecho, pero de todas maneras se ve a nivel de la aurícula derecha pues como una lesión ahí ocupando espacio donde no hay un llenado completo parcial del volumen de la cavidad. No sé si Natalie, de acuerdo a lo que comenta el doctor Medina, si eso tú la puedes congelar ahí exactamente, la imagen, que digamos... Ahí tal vez se ve el catéter, ¿no? Sí, aquí tenemos la imagen, doctor, del TAC contrastado. Entonces tenemos el corte coronal y los axiales. Este que está acá es en fase venosa y este en fase arterial. Pero muy importante que en ese momento el estudio
Igualmente este estudio se hizo como sabemos en protocolo para valoración de pretrasplante y para ver consolidación de la enfermedad del linfoma y fue informado como negativo y se iba a avanzar en el estudio y retrospectivamente cuando vimos el eco y las imágenes que vamos a ver más adelante, pues ya por el interés del caso, pues lo podemos analizar de una vez, ir analizando una vez, nos devolvimos a buscar en el TAC y al pasarlo lentamente cuadro a cuadro vemos que esas imágenes que Natalie congeló, se ve claramente el catéter y se ve la imagen, quedaría la duda, no es claro, no sé si Héctor quiera o alguno de los fellows quiera comentar algo, alguno de los profesores que estén asistiendo, sino en la imagen tomográfica puede empezar a precisar, por ejemplo, la relación con el catéter, la ubicación, etcétera, para ver si de los diagnósticos diferenciales que vamos a discutir un poquito más adelante, si te parece, Héctor. Sí, se ve muy bonita la imagen de la izquierda, que es un coronal, se ve muy bonita y la relación, está llegando el catéter vía la cava superior y pues tiene como el defecto en la aurícula derecha. De hecho, se ve de mayor tamaño de lo que se veía en el ecocardiograma, pero pues se ve que está muy relacionado al catéter. Y aunque es difícil, pues por la secuencia, saber qué podría hacer, no se ve que haya contraste al interior del catéter, pues por lo que se ve de la solución a la distancia, es decir, no parece que estuviera vascularizado, que es lo que hablábamos hace 8 días cuando Ricardo nos dio la presentación. Entonces, eso podría uno pensar por las características de la masa, con poca vascularización, de que pronto podría ser un trombo relacionado al catéter. Sería pues el primer diagnóstico diferencial, pero pues obviamente hay que hacerle otros estudios que seguramente ustedes nos comentarán, pero eso se ve muy bonitas las imágenes que ustedes nos presenten. Muchas gracias. No sé si alguno de los fellows u otros profesores quieran hacer otra aproximación, sin adelantarnos exageradamente al diagnóstico, pues para no saltarnos cosas, pero digamos si hasta ese momento quieren hacer alguna pregunta, comentario, complementación. Si no es así, entonces Natalie, si quieres, continuemos. Esto es para saber que la resonancia de cerebro, TAC de cuello y abdomen realmente que se le hicieron conjuntamente no evidenciaron ninguna enfermedad neoplásica. Entonces, pues ya esto lo acabamos de decir. ¿Cuáles son los diagnósticos más probables? Pues hasta el momento hemos contemplado la posibilidad del trombo. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues el servicio de cardiología del Hospital San Ignacio realmente tomó la decisión de hacer un ecocardiograma transesofágico para poder visualizar mejor el sitio de implantación de la lesión y la extensión, ya que en el ecocardiograma transtorácico no teníamos una muy buena ventana, entonces queríamos caracterizarla mejor. Para recordar un poquito sobre lo que el doctor Borges habló, entonces los tumores cardíacos engloban lesiones, masas que pueden ser neoplásicas o no neoplásicas. Las lesiones neoplásicas pueden ser primarias o secundarias. Las lesiones tumorales cardíacas más frecuentes son las metastásicas, con una incidencia que llega hasta 3.5%, y en pacientes que son diagnosticados con cáncer metastásico asciende hasta 14.2%. El 90% de las lesiones neoplásicas primarias son benignas y aproximadamente se identifican 1.380 por cada 100 millones de personas diagnosticadas. Estudiadas, perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión cardíaca, tenemos que hacer una aproximación diagnóstica y está sujeto a manifestaciones clínicas. Lo primero que tenemos que saber es si ese paciente tiene manifestaciones sistémicas como fiebre, fatiga, pérdida de peso, cardíacas, las cardíacas más relacionadas, pues que el paciente haga síncope, presíncope, arritmias cardíacas o embólicas, ya sea sistémicas o a nivel pulmonar. Tener en cuenta la edad, recordar lo que nos hablaba el doctor Ricardo en la clase pasada, que por lo general cuando nos encontramos con un rabdomioma o un fibroma, un rabdomiosarcoma, pensar es que son más frecuentes en niños, hay probabilidad epidemiológica. Aquí nos referimos a los antecedentes del paciente, el paciente que tiene una fibrilación auricular, pues pensar en trombo, el paciente que viene con sintomatología infecciosa o que tiene implantación de un catéter, también pensar en vegetaciones, la localización de la lesión y la caracterización por imágenes, teniendo en cuenta la multimodalidad.
esto era lo que hablábamos. Entonces, podemos tener tumor, trombo, vegetación o estructuralidad. Entonces, cuando tenemos un tumor, pensaríamos que lo más frecuente es tumores secundarios, metastásicos, y podemos identificar la lesión maligna primaria, y se debe considerar realización de estudios de extensión para evaluar otras lesiones, considerar realizar TAC de tórax, abdomen y pelvis, y podemos tener tumores primarios también, que son menos frecuentes que los secundarios, y lo que habíamos dicho, los primarios, pues principalmente son benignos en un 90%, y depende de la edad se van a clasificar, encontrando que en los pediátricos el radomiosarcoma es el más frecuente y el mixoma en los adultos. Y la multimodalidad de la que estábamos hablando, que sería el ecocardiograma, tanto transtorácico como transesofágico, la resonancia magnética, un TAC y el PET scan. Específicamente teniendo en cuenta que la lesión de nuestro paciente estaba en la aurícula derecha, para recordar cuáles son las posibles lesiones que podemos encontrar, las principales siguen siendo las metastásicas, pero podemos tener trombo, mixoma, linfoma, lipoma y sarcoma. Entonces le tomamos nuestro ecocardiograma transesofágico. Entonces, en el ecocardiograma transesofágico, aquí estamos aquí observamos en esta ventana bicava, encontramos la misma lesión de la que estábamos hablando, homogénea, que parece que tuviese un pedículo que se dirigiera a la pared libre de la aurícula derecha, y llama mucho la atención que realmente su movilidad está muy restringida. Pues acá tomamos las medidas con un diámetro máximo de 2.7. Acá seguimos en una ventana ubicada, observamos la lesión. Tridimensional. Si ven, la lesión realmente tiene los bordes muy regulares, pero es pobremente móvil. De pronto en una de las anteriores se alcanzaba a ver el catéter también y parecía estar independiente de la lesión, ¿no? Lo que es que no sé por qué no se está moviendo en continuo, no te está reproduciendo continuo, ¿no? ¿No está reproduciéndoseles? Pues se ve a saltos, pero no se está viendo continuo acá. Por lo menos yo no lo veo continuo. Ah, yo lo tengo bien acá. Qué pena. No, se ve cuadro a cuadro, Natalie. ¿Doctor? No, que se ve solo cuadro a cuadro en la reproducción. A mí me está reproduciendo los videos, doctor. Tranquila, dejémoslo así para no interferir, pero importante lo que está resaltando de las características, ¿no? Ahora mejoró un poquito la velocidad. ¿Todavía no se reproducen los videos? Como te dijeron, cuadro a cuadro, pero creo que sigamos así porque no. En esta imagen se logra observar el catéter que está está libre de la masa, o sea, realmente no tienen relación. ¿La logran ver o no la logran ver? O sea, esta es la imagen donde el catéter se ve que no está en relación a la lesión. Si quieres, trata de congelarlo cuando se ve el extremo del catéter independiente, ahí trata de congelarlo con la pausa. Ponle pausa y devuélvelo ahí a la imagen. Hay uno mejor. Cuadro mejor, mucho más claro. Ahí. Ay, no, la anterior. Bueno, digamos, ahí podemos ver que el extremo del catéter no, digamos, el extremo de la punta del catéter no está dentro, digamos, no está involucrada dentro de esa masa, porque era muy importante por las características que vemos y los factores de riesgo y el antecedente oncológico de que podría ser un trombo en un momento dado, uniendo las dos cosas de oncología y la presencia de un cuerpo extraño entre la aurícula y una eventual lesión endotelial de un catéter de esos de reservorio que se dejan durante unas varias semanas.
Entonces, hasta ese momento, ¿qué problemas teníamos con el paciente? Tenemos un paciente que tiene un linfoma no Hodgkin, que está en protocolo de pretrasplante, una masa cardíaca en aurícula derecha y pues ahí entonces, ¿qué conducta se va a seguir? ¿Pediríamos otro estudio adicional para estudiar mucho mejor la lesión o tomaríamos la conducta de manejo quirúrgico? Porque estamos hablando ya de manejo quirúrgico, recordar que el paciente es un paciente que está en protocolo de trasplante y dependiendo todas las posibilidades diagnósticas que en ese momento nosotros planteamos, todas se tenían que intervenir para poder tomar la decisión de si el paciente continuaba en lista de trasplante o tenía que abandonar la lista de trasplante. ¿Alguien pediría algún otro estudio o indicaría manejo quirúrgico en el momento? Yo le pediría una resonancia. Yo le pediría una resonancia. Yo creo que en la imagen tomográfica que nos mostraron antes se ve que el catéter sí está en contacto con la masa. Tanto sobre todo en la imagen axial se ve casi que está como en el centro de la masa. Quizás no se pudo verlo igual en el eco 3D, en el eco transesofágico, pero yo creo que tiene pues, relación cercana con la masa. Por lo menos es lo que se ve en la tomografía. Obviamente la tomografía no tiene la resolución espacial que tiene la ecocardiografía. Pero me parece que está más cerca de la masa de lo que podría verse en el transesofágico, pero pues como lo anotábamos la vez pasada, o por lo menos en muchos centros, pues el método no invasivo de elección para la caracterización de masas cardíacas es la resonancia. Así que si no hay ninguna contraindicación adicional, yo le haré una resonancia y creo que, sobre todo si estamos pensando en un trombo versus otra masa, la respuesta que nos puede dar la resonancia es bastante acertada y pues eso de pronto le evitaría, permitiría, si la respuesta es positiva para un trombo, anticoagularla y ahorrarle una toracotomía, guardarle un procedimiento invasivo. Esa sería mi opinión. Perfecto, Héctor. Ya le doy creo que alguien está levantando la mano, ya le damos la palabra. Una pregunta, Héctor, de ese componente es, ¿tenemos alguna forma, tú eres experto en eso, de saber cuándo está dentro de la lesión o cuándo está sobrepuesta la imagen en un momento en un TAC? ¿Cuándo la imagen está sobrepuesta en esa dimensión o cuándo realmente está involucrada dentro de la lesión? ¿Se puede saber por alguna de las de la modalidad del TAC de imagen, se puede precisar si es dentro o sobrepuesta? ¿Tú dices en relación al catéter? Sí, perfecto. Sí, ahí se ve. Si quiere, Natalie, déjenos, devuélvase un momentico. Sí, qué pena molestar, pero se puede devolver al TAC. A las del TAC, a las que están las tres del TAC. Uh-huh. Esa es, la de 3, esa. Ahí, sí, o sea, si uno mira la inferior, las de la derecha, ahí se ve pues la imagen, una imagen de baja densidad, de baja señal de intensidad, que es el trombo, ¿cierto? Que es la imagen que tiene como forma como de una forma circular. Y ahí mismo, la imagen hiperintensa, ese es el catéter. Ese pareciera actuar el catéter ahí al ladito. Entonces, pareciera que está en el borde libre apical hacia el plano valvular tinguspidio, y está como tangencial a la masa verdadera. Entonces creo que por eso pues está en contacto estrecho con el catéter, y si bien no lo rodea circunferencialmente, sí depende la masa, ahí depende del catéter. Entonces yo creo que por eso de pronto uno no puede ver el final del catéter independiente de la masa, pero ahí se ve pues que está en estrecha relación pues, con el trombo o con la masa en general. Ahí es donde pues dice uno, definitivamente están relacionadas, y como les digo, a veces el crecimiento de la vegetación, el trombo o la metástasis, lo que sea esta masa, no necesariamente tiene que ocurrir alrededor del catéter de una forma circunferencial, puede ocurrir en este caso como está ocurriendo tangencial, pero definitivamente está en íntima relación con el catéter. Perfecto, ahorita volvemos a ese punto. El doctor Fernando, que estaba levantando la mano, por favor, no alcanza a ver el apellido. Cardona, buenas noches, doctor. ¿Cómo está Fernando? Perfecto. Cardona, de Universidad Militar. Universidad Militar. Universidad Militar.
Adelante. Solo quería de pronto aportar un poquito que los pacientes generalmente que se presentan con masas cardíacas son 3 escenarios. El primero con síntomas inespecíficos, fiebre, pérdida de peso. Lo otro es un hallazgo incidental y el otro es complicaciones eléctricas o mecánicas. En este caso es un hallazgo incidental. Y ante eso, pues lo que habitualmente uno encuentra recomendable en la literatura es buscar unos signos de alarma para avanzar en las imágenes y comenzar a estudiarlo, por ejemplo, con la resonancia magnética. Y en este caso cumple con dos, uno que ya tiene un antecedente oncológico, que es el linfoma, y otro que es una masa que es dependiente de la pared libre de la aurícula derecha. Esos son dos hallazgos que deberían sugerirnos que estamos enfrente de una masa que no es de un tumor primario cardíaco que no es de pronto benigno, sino más bien maligno, y en este caso es muy importante porque tiene antecedente linfoma, que inclusive ya recibió quimioterapia. Entonces, creo que pues estoy muy de acuerdo con el profe Medina, que la siguiente imagen sería la resonancia cardíaca magnética, porque además nos va a permitir, si bien es cierto que nunca nos va a hacer el diagnóstico histológico, nos va a poder permitir acercarnos un poquito y tener un plan mucho antes de la cirugía. Muchas gracias, doctor Cardona. Y muy importante los comentarios porque nos están abriendo el panorama de la discusión que teníamos. En esencia, el paciente venía para la valoración previa, digamos una semana previa, a proceder a un trasplante de médula ósea entre un cuadro que estaba supuestamente en remisión y completamente con una evolución favorable. Si en un momento dado la lesión era tumoral y de pronto maligna, echaba todo para atrás, probablemente se consideraba, no sé si llamar una recaída o una extensión, una cosa, y completamente se acababa, se le volvía sombrío el panorama de la parte oncológica. Si era un tumor, era importante diagnosticarlo y confirmarlo, porque como dice el doctor Medina, tocaba probablemente diferir por lo menos el trasplante, iniciar un protocolo de anticoagulación y eventualmente confirmar con imágenes la resolución de esto, excepto que alguien considerara o considere, si lo quieren ampliar la discusión en ese aspecto, a que había que hacer una resección por el riesgo embólico de ese eventual trombo, que puede ser muy grande, puede ser muy catastrófico si se llegara a embolizar, pero se veía poco móvil. Y quedaba el diagnóstico incidental de otra lesión diferente que también tocaría aclarar en eso. Pero no nos vamos a volver mucho todavía hasta más adelante que veamos la resonancia y las otras imágenes, pero tener en cuenta que, para el comentario del doctor Cardona, que tenemos supuestamente un PET que no había registrado nada, y las otras imágenes y vamos viendo después para después al final unificar todas las imágenes, a ver por clínica y por multimodalidad cuál hubiera sido el orden de los diagnósticos y cuál era la conducta recomendable. Entonces, si les parece bien, no sé si hay otra mano levantada o si no seguimos yo quiero hacer un comentario, Ricardo. Doctor Márquez sigue, Arturo, por Sí. favor. El doctor Márquez es profesor del departamento del Servicio de Cardiología en el programa. Entonces, también, doctor Márquez, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Yo lo que quería decir es que la densidad de la imagen, tanto en el eco transesofágico como en la imagen tridimensional, es muy homogénea. Me parece que es muy homogénea. Y eso me haría pensar, aunque no es definitivo, obviamente, creo que obviamente necesita la resonancia, que se trate más de una masa que de un trombo. Es lo que pensaría yo, digamos, desde el punto de vista imagenológico. Interesante, gracias, doctor Márquez. Entonces, ahorita podemos ver, a ver, qué tan fuertes son las diferentes características. Ya hemos ido mencionando la mayoría de las características que hacen el diagnóstico diferencial para ver después cuáles son las características que aportan más o no. Y en una de esas queremos también, incluso más adelante nos devolvemos para ver lo de la perfusión que nos insistió el doctor Medina la semana pasada y vamos viendo a ver cuáles son las características, pero ya vamos precisando el problema. Si les parece, entonces, Natalie, sigamos adelante. Entonces se le solicitó una resonancia magnética y pues aquí vemos, les voy a mostrar dos videos, uno de los videos en T1 y otro en T2, porque desafortunadamente con el gadolinio no tenemos resultado porque una gran parte de la resonancia se tomó para ver enfocado en funcionalidad. Entonces, ya voy deteniendo lentamente. Aquí tenemos un corte coronal. Aquí vemos un T1
en donde observamos ¿Ustedes les está corriendo el video? Qué pena. Sí, tú lo tienes congelado, devuélvelo Sí, con lo el tengo cursor. congelado, lo estoy tratando de devolver, pero no sé por qué no. Es como un localizador sagital de sangre Bueno, blanca. acá está la imagen. Ahí está la imagen. No pude, Tranquila, aquí observamos, este sería un T1 y estamos observando una imagen hipointensa en la pared auricular derecha. Si quieres, Natalie, ¿qué les parece? No solo el doctor Medina, sino quien quiere comentar, ¿qué les parece esa imagen? Les compartimos que inicialmente hubo alguna duda si se veía o no se veía la imagen al mezclar y al aprovechar el recurso de la multimodalidad con el grupo que realizó la resonancia, pudimos compartir y llegar a la conclusión de que probablemente esa era la imagen. No sé si el doctor Medina, pero también me gustaría que otras personas comentaran la imagen. Si no, Héctor, por lo menos, mientras tanto, si alguien se lanza. Héctor, ¿nos ayudas? Hay un detalle sobre todo de estos pacientes en donde, pues es un caso muy interesante como se está presentando, y es no inyectar el gadolinio a través del catéter. Porque si uno inyecta el gadolinio a través del catéter puede falsamente, y si está vinculado o está relacionado con el tumor, puede uno, pues Dale. obviamente si está llegando el gadolinio a través del catéter, va a creer uno falsamente que puede estar vascularizado. Exacto. Entonces, por eso es importante no hacerse la vida fácil, sino de todas maneras tomar una vena periférica e inyectar a través de la vena periférica, porque de esa forma va a llegar a la cava y va a llegar a la aurícula y va a permitir la diferenciación. Pues según una imagen de baja densidad, definitivamente no pareciera que fuera un fibroma, no pareciera que fuera un quiste, pues una masa, pues ahí ocupando espacio parecida a la que habíamos visto en el eco transesofágico, pero sí es esencial. No sé si Natalia mencionaba que la parte de la perfusión no se vio bien, no hay ninguna, porque en T1 y en T2 no es tan fácil la detección del trombo, sirven más las secuencias de tanto de perfusión como de realce temprano y realce tardío. No sé si están disponibles, Natalie. Solo están estas dos imágenes, doctor. Las estuvimos revisando con los radiólogos del Hospital San Ignacio y pues realmente en estas dos imágenes es donde podemos rescatar la presencia de la lesión. Por lo que les digo, realmente el estudio estaba también muy enfocado a la parte funcional. ¿Pero se le administró gadolinio en algún momento? O sea, Sí, señor. Sí se le administró gadolinio. ¿Y alguna de esas imágenes está disponible? ¿O solo tienes estas dos? Solo tengo estas dos, que es donde se ve, realmente el gadolinio se ve muchísimo en la parte, en un corte donde se ven, lo que me explicaba el radiólogo era que lo habían utilizado mucho para ver la funcionalidad y sobre todo las válvulas. Si la imagen de la derecha se hace como en perfusión, porque pareciera que hubiera como un halo circunferencial en la aurícula derecha y ese halito y se está administrando, quiere decir que, pues nuevamente, si es una imagen de perfusión, me parece que está demasiado nítida para ser de perfusión, pareciera más una imagen de una imagen de cine, pero pues es una imagen de perfusión que, como les digo, no estoy seguro, parecería que tiene poca captación de contraste. Pero pues obviamente es difícil al no estar perfectamente definida la imagen de perfusión. Sí, doctora, de hecho así lo interpretamos. Interpretamos que era una imagen hiperintensa con pobre captación de contraste. Hipointensa, de baja señal de intensidad. ¿Esta? Sí. No. O sea, es que yo creo que la masa es lo negrito. O sea, claro. Bueno, es que lo que habíamos interpretado con nuestro radiólogo era como si esto fuese también parte de la lesión y que tuviese que fuese hiperintensa y, o sea, lo que decía era que tenía doble comportamiento. Yo creo que la masa es lo del centro, o sea, si uno se regresa al TAC, creo que, qué pena si te hago devolverte al TAC nuevamente, pero está tan bonito que
que de pronto vale la pena, porque creo que hay un espacio Pero donde sí, es no importante que, digamos, el volumen delimitado en el TAC, en el eco transesofágico y en la zona hipointensa es ahí lo que parece ser la es coincidencia. Esta. exactamente, no, decía el doctor Cardona que dependía de la pared libre, pero realmente me parece que es una masa que está sentada en la mitad, casi que sobre el plano valvular tricuspidio, dependiendo del catéter, y si uno extrapola esa masa superior derecha con el catéter en la mitad a la imagen de resonancia que nos acabaste de mostrar, es prácticamente la misma. Yo creo que lo que se ve de gadolinio ahí en el borde de la aurícula, como en el techo de la aurícula, es más el gadolinio que se está acumulando, también porque hay estasis sanguínea, porque pues obviamente la mecánica auricular cambia con la masa, pero no creo que esa parte que estaba como hipercaptante en el borde, en el techo de la aurícula cerca al septum interauricular sea masa, creo que es más como La parte de la lesión. sí, exacto, la interpolación de la resonancia, con la resonancia. De acuerdo. Digamos, ¿cuál sería el criterio para de una vez o confirmar o descartar, ir descartando cosas? Porque pareciera que se descartaría el trombo en este momento. No, yo no lo descartaría. Obviamente no tenemos todas las secuencias como ustedes mencionaban, pero lo ideal era haber hecho en esta secuencia que estamos viendo ahí la inyección, como mencionábamos, por vena periférica y ver si durante la perfusión, durante 2 o 3 ciclos, se ve ausencia de captación. Si eso realmente es el gadolinio que se ve ahí en el borde, nuevamente si recordamos dónde estaba el TAC, pues la masa no parece que estuviera captando gadolinio, probablemente, o pues hasta ahora pareciera que fuera un trombo. Habría que ver cómo se ve en las demás secuencias de realce temprano y realce tardío, pero si esa verdaderamente es una imagen de perfusión, no parece que tuviera hipercaptación, lo Exacto. cual lo hace Sería más trombo probable que sea un o trombo. una De masa que hecho, no cabe. sí. Una masa que no capta, exactamente. De hecho, esta fue la lectura oficial, la final, en donde el cardiólogo que leyó las imágenes coloca: en las secuencias de cine se observa imagen de aspecto heterogéneo adherido a región inferior de la aurícula derecha, cerca de la llegada de la vena cava inferior, de movilidad escasa y sin presencia de calcificación. En la secuencia de perfusión miocárdica de primer paso se observa captación con gadolinio sugestivo de vascularización. Y en las secuencias potenciales de T1 y T2 la imagen es heterogénea, no hubo evaluación de realce tardío en la imagen. Y él coloca que teniendo en cuenta las características y la localización de la masa, su probable diagnóstico sea más compatible con un mixoma. Generalmente Ahí los sí. mixomas son hiperintensos Sí, comparados con el miocardio en T2 y realmente no vimos esa imagen. Y yo no sé, Ricardo, si ustedes le vieron adherencia al septum interauricular en el eco, pero por lo menos en el TAC y en la resonancia no se le ve, ¿no? Que es una de las características del mixoma. Es que es bien interesante que en las imágenes mostradas con la resolución mostrada parece que estuviera como flotante ahí dentro libre en la cavidad, pero casi no se ve pedículo, pero realmente sí hay algunas proyecciones que con otra resolución sí se alcanza a ver un pedículo y parecería estar dependiente de la pared libre. Realmente sí, tengo que reconocer que sí se ve, sí se identifica en el eco transesofágico. En este momento, si les parece, nos salía como un tercer diagnóstico en juego. Para quien hizo la resonancia, que incluso tuvimos que hacer como cierta conferencia para hacer la discusión del caso con el grupo que hizo la resonancia y compartir imágenes, pues aparecía que le parecía muy poco probable trombo y le parecía mucho más probable la posibilidad de mixoma. Entonces nos salía un tercer componente en ese momento a la discusión del caso. No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario en este momento. Creo que el doctor Márquez iba a hablar. No, por ahora no. Hay que esperar Yo algo. creo que para tener certeza si uno tiene un trombo o no, hay 2 secuencias que son fundamentales. Ellos ven que hay o como está escrito, se observa captación de gadolinio sustitutivo de esclerosis, pues que no lo vimos porque no vimos claramente la imagen, pero el realce temprano y el realce tardío son absolutamente fundamentales y no están descritas. Me parece que sí, pues en una masa podría ser cualquier cosa, pero para descartar el trombo,
es ideal tener una imagen de perfusión nítida y tanto realce temprana como realce tardía, pues que con esas tres ya uno tiene una mucho mejor aproximación a lo que se ve. En honor a la verdad, no sé si ellos la tuvieron la imagen nítida, lo que pasa es que nosotros no la pudimos recuperar, esa es la realidad del tema, pero ellos sí lo colocaron así en su diagnóstico. Esa es la realidad del caso en vida real, digámoslo así. Sí. De hecho, es que revisándolo con los radiólogos nuestros, pues realmente no lo vieron tampoco. Si quiere, Natalie, si no hay otra pregunta, comencemos un poquito más y... Entonces, para recordar un poquito, las características de malignidad en una resonancia magnética cardíaca, entonces, los indicadores del tumor como tal, pues que tenga las siguientes características: que el tamaño sea mayor a 5 centímetros, que tenga sus bordes irregulares, que tenga infiltración, que involucre las cavidades derechas, que haya compromiso pleural o pericárdico y que comprometa vasos y masas nodulares o derrames, y que exista en más de una cámara cardíaca. Un poquito lo que hablábamos con respecto a los tres diagnósticos que teníamos, cómo se comportaba en la resonancia cardíaca, por ejemplo, el linfoma en cuanto al gadolinio, puede o no tener realce del contraste. En T1 vemos una imagen isointensa, al igual que en T2, que nos podría estar descartando este diagnóstico por resonancia. El mixoma, pues en teoría tiene captación de gadolinio. En T1 se comporta como isointensa, en alguna literatura aparece hipointensa, y en T2 hiperintensa, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y el trombo, que puede variar, o sea, no hace realce con el gadolinio y puede comportarse tanto hipointensa como hiperintensa, tanto en T1 como en T2. Esto es un poquito sobre... Las otras asistentes, digamos, esos son los cuadros que todos consultamos y conocemos, pero en la parte práctica, ¿están de acuerdo con esa? ¿Siempre encuentran más o menos el mismo comportamiento? ¿Si se cumplen las condiciones en la experiencia de los otros grupos? Sí, realmente nosotros hemos tenido varios mixomas y rhabdomiomias. O sea, hay tres tumores que tienen particularmente que tienen aumento de agua, que son rhabdomiomas, fibroelastomas y fibromas. Perdón, mixomas, fibromas y los valvulares, ay, se me fue la paloma. Los mixomas, Los los fibrolastomas. fibroblastomas, exactamente. Sí. En ellos mencionaban que tenía, pero generalmente como se debe comparar es que se compara la masa con el miocardio. Entonces los fibroblastomas y mixomas son súper intensos, súper brillantes, y característicamente no necesariamente tienen alta vascularización, porque no son tumores que tengan mucha vascularización. Entonces, la suma de que tengan realce, como aparece ahí, que no tengan vascularización y que sean muy hiperintensos en T2, los hace más frecuentes. El linfoma me parece que es como más errático, y generalmente el linfoma está, pues las otras características, además que de las que están citando ahí, son tumores que no respetan las paredes libres, que no respetan lechos vasculares, que son infiltrativos. Entonces es como una suma de cositas que uno le va dando. Pero si es un tumor bien definido, si es un tumor circunferencial, que tiende a no alterar la arquitectura, sobre todo que de atravesar paredes o infiltrar vasos, es más probable que sea un tumor benigno tipo mixoma con la hipercaptación o el aumento de señal de densidad en T2, como lo anota ahí Natalie en el cuadro. Gracias. No sé si el doctor Cardona o alguien de su grupo quiere comentar alguna cosa adicional en este punto. Fernando. No, realmente no me gustó mucho lo que nos acaban de mencionar. Muchas gracias. Gracias. Sigue, Natalie, por favor. Entonces, bueno, esto realmente ya lo habíamos hablado anteriormente.
Y pues teniendo en cuenta los hallazgos y pues nosotros realmente también llegamos a pensar en los 3 diagnósticos cuando nos reunimos como grupo. Llegamos a pensar en que la lesión podía ser un trombo, podía ser un mixoma o podría ser un linfoma, teniendo en cuenta el antecedente del paciente. Y por eso se llevó a junta médico-quirúrgica, en donde se toma la decisión de hacer una resección de la masa. La cirugía fue el 21 de octubre, en donde llamó mucho la atención la descripción quirúrgica que hace macroscópica el cirujano. Él dice que observa una masa muy cerca del ingreso de la vena cava inferior con aparente infiltración de la pared libre, de aspecto carnoso, blanquecino, no quístico, no mucinoso y no trombótico, con un pedículo de implantación friable, y había presencia de múltiples masas exofíticas circundantes al pedículo y de múltiples tamaños. También aclaraba que el catéter permanente se hallaba libre de trombos, y lo otro que dijo es que cuando hizo la resección de la masa, tuvo que casi que llevarse toda la pared libre de la aurícula, que tuvo que repararla, porque estaba tan infiltrada y tan herida que él macroscópicamente lo tenía, o sea, él consideraba que era un tumor maligno. Natalia, si quieres señala ahí con tu cursor la sutura del reparo, del parche que tuvieron que colocar en la pared libre de la aurícula derecha. Y muy importante compartirles a todos que la percepción macro del cirujano era que incluso había infiltración, incluso tuvo temor de que esa infiltración involucrara la valva de la tricúspide, y en la descripción Sí, quirúrgica él dice, siento que de pronto quedó lesión tumoral ahí y que hay que seguir en el tiempo. El aspecto macroscópico para él era que había infiltración tumoral y que se extendía y que incluso de pronto no se había podido hacer la resección completa, porque así como quedó la pared, se podía haber llevado, digamos, comprometido la válvula tricúspide en un momento dado. Entonces, por eso no se extendió más y dijo, paramos ahí y revisamos evolución y vemos patología, a ver qué más qué se puede hacer en ese momento. Esa es la idea. Y pues se envió la muestra patología, y el resultado final de patología fue un mixoma auricular. ¿Cómo está nuestro paciente? Realmente nuestro paciente ha evolucionado de forma satisfactoria. Esto lo hice con tiempo, dice que se encuentra en lista de trasplante de células hematopoyéticas para la otra semana, pero me acaba de escribir hace como 10 minutos y me dijo que lo acaban de llamar y lo hospitalizaron para hacerle trasplante mañana. O sea, ya el trasplante mañana pues, sirvió en el sentido de que se descartó el trombo, se descartó otro compromiso. El mixoma, pues realmente fue un hallazgo incidental y se intervino. Fue sorpresivo, digamos, la descripción macro de la cirugía, pero creo que nos aportó mucho y permite que el paciente pueda avanzar en su trasplante. Y sí, buena noticia, porque yo no sabía también, ya confirmaron que lo hospitalizaron esta noche para trasplante mañana en la mañana. Esa es la idea. Sí. Y aquí pues, estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Esos somos todos los fellows de cardiología del Hospital San Ignacio. Como ven, hay 6 mujeres y 2 hombres apenas. El matriarcado. Sí. Natalia está ahí. Gracias. Muéstrate tú ahí en el centro. No sé si hay algún comentario, alguna complementación, ¿cómo les parece? ¿Qué piensan del resultado final? Fernando, doctor Cardona. Gracias, Doc. Tenía pronto 2 preguntitas. La primera es que uno siempre que lee masas cardíacas como para este tema y mencionan mucho el mixoma, mencionan el complejo de Carney. Entonces, la pregunta, pues, para ustedes, profes, un humilde fellow, ¿ustedes cuándo buscan ese complejo? ¿Siempre cuando hay antecedentes familiares porque mencionan que es un trastorno dominante, o lo mandan a un panel genético, o solo si tiene clínica para el mismo? Y la otra pregunta que tenía de pronto, que aún no resulta de estos casos, es si esa masa resulta trombosada, ¿cuál sería la mejor actuación? ¿Pasarla a cirugía o hacer un tratamiento médico y después pasarlo a cirugía? Serían como las dudas que de pronto yo tendría. Muchas gracias. Sí, como comentamos, no sé si Fernando estuvo en la presentación pasada que yo hice, de las cosas, de los componentes genéticos, hablábamos de Carney, de los mixomas, pero digamos, en este paciente realmente la historia era absolutamente negativa. Es el primer episodio, entonces, digamos,
por lo menos en mi experiencia, no ameritaría el estudio genético en un momento dado, pero podría tenerse en cuenta más adelante. Y la otra componente genético era ya para niños con esclerosis tuberosa y rhabdomiomas, pero no es otra constelación. Pero Carnegie, digamos, nosotros en este momento no tenemos, no podemos describir que tengamos un caso, una familia, un grupo familiar que lo tengamos en seguimiento con un complejo de Carnegie. En este momento no lo tenemos así, entonces no. Y la segunda, no entendí muy bien lo de la parte de trombosado, no entendí muy bien, porque este mixoma se veía macizo y completamente, digamos, digamos, no se veían necrosis interior, ni componentes trombóticos, ni por encima de la vía trombo. Entonces, digamos, no vería esa lesión, y por eso realmente al ver que todo era mixoma y que era mixoma benigno y uniformemente todo el compromiso de la masa, pues simplemente se resecó y se procedió al trasplante de médula ósea y sigue adelante la enfermedad del paciente. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien levantó la mano, tal vez? ¿No? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien? Perdón. No, muy bonito, felicitaciones, muy bonito el caso. Pues, de pronto, siempre que tiene uno la comparación entre la resonancia y el tumor ya explantado, pues ya con la pieza quirúrgica, la idea es devolverse a ver cómo estaban las secuencias. Como mencionó Natalie, pues la perfusión no fue la que hubieran querido, y el T2 se puede volver natural solo por curiosidad de ver cómo estaba nuevamente el T2, porque si uno si ya sabiendo que es un mixoma como lo se diagnosticó en cirugía, a ver si estaba hiperintenso como muestra precisamente la tablita. No me acuerdo haber visto en este momento el T2. Pues como esta fue la que con los radiólogos No, pero este no es un T2, el T2 es una T2. secuencia, antes es una secuencia de sangre negra, estas son sangre blancas, y me parece a mí que son más como localizadores, no está el Yo T2. tengo una imagen, doctor, que voy a ver si se puede mostrar, porque realmente tocó, ¿dónde está? Tocó grabarla con un celular porque esa imagen sí era muy pesada y creo que es esta. Amplíala. La diapositiva, amplíala. Eso. No, pero esto tampoco. El No, T2, este es un cine. Ah, pero si podemos verla, a ver si se ve la aurícula y se ve. sí, ahí al final se ve. Sí, ahí se ve mejor lo que mencionaba Ricardo, y es que está pegada a la pared de la aurícula, a la pared, al techo auricular, que probablemente fue lo que le hizo la rafia del cirujano. Ahí se ve pegadita a la aurícula. Realmente solo tenemos esas imágenes, doctor. De hecho, revisábamos y en las otras imágenes no se ve la masa, o sea. Como ustedes ven esta imagen que está mostrando Natalia ahí, la hicimos con el celular, y entonces desafortunadamente nos dio temor de que no ocurriera bien, pero probablemente la enseñanza es que sí toca poner todas las fases para que la discusión pueda ser apropiada. Y esa faltaba, pero ahí sí se ve mucho más claro el vehículo y la base de implantación. Porque no, cuando le intentamos pegar, pues no cargó, o sea, haciéndolo directamente desde el programa, no, o sea, no lo permite. Okay. Esa imagen no lo permite, Por favor, Natalie, por Señor. favor, devuelvo un momentico la perfusión, la imagen de PET, perdón, la imagen de PET, que yo quiero hacer esa última pregunta que la vez pasada comentamos, a ver si retrospectivamente, doctor Medina, usted cree o alguien cree que, y la corporal total, que no mostraba compreso cardíaco, y la de corazón, si alguien cree que en el centro se alcanzaba a ver una sombra que pudiera sugerir la lesión. En esta de corporal no hay nada. Pasa a la siguiente, por favor. Y acá, sí, no, pero es que No, se ve como aumento de hipercaptación, pero de pronto es más como en el septum, ¿no? No es la misma localización del tumor. Cierto que no se Sí, ve nada. Exacto. no se ve. Exacto. Y es hecho pues más o menos unas pocas semanas antes. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o es algo que le queríamos compartir.
Muchísimas gracias, muy bonito. Muchísimas gracias por la a todos presentación por la del caso. invitación. Gracias, Natalie, y gracias a todos y por haber asistido y nos vemos. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Hasta luego. Y a la